Poderoso sea nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da este día de hoy, de poder hablar de su palabra, de poder hablar de la palabra de nuestro Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre es la misericordia del Señor. Que nos permita este día de hoy estar en esta radio emisora, bendito sea el Señor, para llevar este programa que es de bendición para usted que nos sintoniza esta hora de la tarde. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Y es que el propósito de tener este programa radial, Escapa por tu Vida, es para que usted sea edificado con la palabra del Señor, que sea el Espíritu de Dios hablándonos esta hora de la tarde a través de la palabra de nuestro Dios. Usted que nos escucha, bendito sea el Señor, que sea Dios hablándole por medio de la palabra, porque no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo de Dios el que habla, bendito sea el Señor. Y vamos a estar meditando en el libro de Hechos, capítulo 16, bendito sea el Señor. Hechos, capítulo 16, versículo 16, poderoso sea el Señor. Bajo el tema Cristo salva y liberta. Él salva y liberta porque Él es poderoso, porque Él es maravilloso, porque para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Hechos capítulo 16, versículo 16, dice la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándonos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Todo lo que hacemos, sea de hecho, sea de palabra, es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Cristo salva y liberta. Cristo es el que salva, bendito sea el Señor. Él es el que liberta. Y en esta palabra podemos ver que Cristo es poderoso, Cristo es maravilloso. Ese Cristo que nosotros servimos, ese Cristo que nosotros adoramos, ese Cristo que nosotros damos gloria y damos honra, es un Cristo real, es un Cristo verdadero. Es un Cristo que no está muerto, es un Cristo que está vivo, bendito sea el Señor. La religión adora un Cristo muerto. La religión adora un Cristo clavado en una cruz. Pero nosotros alabamos un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo maravilloso, un Cristo que de la tumba se levantó. Y en el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, bendito sea el Señor. El Evangelio es poder de Dios. Y por la palabra, dice su Santa Escritura, que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y que por la palabra el Señor echaba fuera a los demonios. Porque el poderoso, el maravilloso, el grande, el que todo lo puede, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que salva al hombre.
Cristo Jesús es el que sana toda enfermedad. Él es el que liberta, Él es el que hace obra maravillosa en nuestras vidas. Poderoso es el Señor. Cristo salva. Él quiere salvarte del pecado, amigo. Él quiere salvarte del pecado, de la muerte y del infierno, de esa muerte espiritual, de esa muerte, de ese castigo eterno que nos espera si no nos arrepentimos, si no le entregamos nuestra vida al Señor. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez usted se encuentra perdido, pero hay un Cristo que nos puede libertar. Hay un Cristo que nos puede hacer una nueva persona. Bendito sea el Señor. Dice Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y es que el diablo siempre buscará estorbar en el momento de la oración, porque el plan del diablo es que el creyente no ore. El plan del diablo es que el creyente no busque el rostro de Dios. El plan del diablo es que el creyente no lea de la palabra del Señor. El plan del diablo es que el creyente no busque la presencia de Dios. Entonces el diablo buscará la manera para estorbar a ese creyente para que no ore. Y mientras íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. El diablo metido en esta mujer, en esta muchacha, queriendo estorbar el momento de la oración que se conducía Pablo y Silas. Bendito sea el Señor. En esta palabra podemos ver que esa mujer daba gran ganancia a sus amos adivinando, porque el diablo eso es lo que busca, engañar al hombre. El diablo lo que busca es engañar a la mujer. Si no busca engañarlo de una manera, no busca engañarlo de otra manera. ¿A cuántos el diablo los tiene atados de una manera y de otra manera? Si no es de un modo, es de otro modo. Hay gente que sus ancestros son ancestros de idolatría. Hay gente que sus ancestros son ancestros de brujería. Hay gente que sus ancestros son demonios de vicios. Pero Cristo rompe toda cadena. Cristo rompe toda atadura, porque Cristo salva, Cristo liberta. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cristo es poderoso para libertarte de ese pecado de idolatría, de ese pecado que el diablo te ha hecho creer que adorar un pedazo de yeso, un pedazo de barro, un pedazo de cemento, de aluminio, de oro y de plata, el diablo te ha hecho creer que eso no es pecado. Cuando la palabra de Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y es que Dios abomina la idolatría. Dios abomina el pecado de idolatría. Y si usted ve, el pecado de idolatría va de la mano con el pecado de brujería. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Usted ve, todo brujo tiene las mismas imágenes que tiene la religión católica romana. Todo brujo tiene las mismas imágenes que usa la religión católica romana, porque va de la mano la idolatría con la brujería, va de la mano. Y estos brujos en los últimos tiempos, como la humanidad los pone en alto y les cree tanto la gente a un brujo, en vez de creerle al Cristo verdadero, en vez de creerle al Cristo todopoderoso, al Cristo que sana, al Cristo que liberta, al Cristo que es maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice que esta muchacha daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y es que usted sabe que el brujo nunca le va a hacer un trabajo de gratis. Él va detrás del dinero, porque ese es su trabajo. Ese es el trabajo que el diablo le ha impuesto a este brujo, a esa bruja. Le ha impuesto este trabajo diabólico para llevarte al infierno, para llevarte a un lugar de condenación eterna. Pero
usted que me escucha en esta hora de la tarde, usted que visita brujos, tal vez usted no es brujo, pero cree en esos brujos, cree en esas brujas, hoy es tiempo de que se arrepienta. Hoy es tiempo que deje ese camino que lleva, ese camino que lo lleva a la condenación eterna. Porque cuánta gente malintencionada, de mal corazón, anda visitando brujos para hacerle mal a su prójimo, anda visitando brujos para hacerle daño a su prójimo. ¿Cómo va a ser de Dios eso? Usted ve todo brujo habla de Dios, habla de la palabra como que fuera de Dios, pero ahí está metido el diablo, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, pero es la misma tiniebla. Pero el poder del diablo es ilimitado. El poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es grande, el poder de Dios es sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. No negamos que la brujería existe, la brujería es real, es verdadera, pero el poder de Dios es real, el poder de Dios es verdadero, el poder de Dios liberta. Bendito sea el Señor, liberta de toda hechicería, liberta de toda brujería. Poderoso es el Señor. Ese Cristo maravilloso, ese Cristo poderoso es el que echa fuera a los demonios. Y en estos siervos de Dios estaba el Espíritu Santo de Dios. En Pablo y Silas, dije que está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el Evangelio, el camino de salvación. El mismo diablo en esa mujer sabía que Pablo y Silas eran siervos de Dios y que ahí estaba el Espíritu de Dios en ellos. Pero estos siervos de Dios, estos siervos no buscaban jactancia, no buscaban vanagloria, no buscaban enaltecerse, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Más bien dice que esto desagradó a Pablo y a Silas, pero como estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios, estaban llenos del poder de Dios, con la autoridad que Jesucristo lo da, bendito sea el Señor, a los que Él escoge, a los que Él llama, bendito sea el Señor. Su palabra dice que a los que Él llamó les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad. Y estas señales, bendito sea el Señor, seguirán, dice la palabra de Dios, a los que creen. Esto es para los que creen, bendito sea el Señor. Si usted, amigo, está hechizado, si usted, amiga, está hechizada, no es el predicador el que la va a libertar, es Cristo Jesús el que la va a libertar de toda cadena de brujería, de toda cadena de hechicería. No necesita ir a visitar un mentiroso, no necesita ir a visitar un vividor que le dice el curandero que lo va a curar. No, aquí el que cura, el que sana, el que liberta, se llama Cristo Jesús. Él es el que rompe las cadenas, bendito sea el Señor. No es el predicador el que lo va a libertar, es Cristo el que liberta de toda hechicería, es Cristo el que liberta de toda brujería, es Cristo el que liberta de toda enfermedad. Él es el que sana toda nuestra dolencia, bendito sea el Señor. Su palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí se manifestó esa señal en Pablo y en Silas que estaba ahí. Dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Porque ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba la presencia de Dios en Pablo, bendito sea el Señor. Estaba ungido por el Señor, bendito sea el Señor. Estaba ungido con los dones del Espíritu, estaba ungido con la presencia de Dios, estaba ungido, bendito sea el Señor, con ese poder de Dios que ningún brujo puede soportar la presencia de Dios. Ningún brujo puede resistir la sangre de Cristo, bendito sea el Señor. Ningún brujo puede resistir el sello del Espíritu Santo de Dios. Porque el que está en mis manos, dice el Señor, nadie lo arrebatará, bendito sea el Señor. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, porque es palabra de Dios, son señales que seguirán a los que creen. El diablo no se queda de brazos cruzados. El diablo, mientras nosotros supuestamente estamos durmiendo, el diablo está trabajando. Pero nosotros podemos estar
durmiendo físicamente, pero ahí está el Espíritu de Dios intercediendo. Ahí está el Espíritu de Dios levantándonos a orar, bendito sea el Señor. Ahí está el Espíritu de Dios levantándonos a orar por la madrugada, bendito sea el Señor. Ahí está el Espíritu de Dios levantando a sus hijos a orar, porque hay brujos que están trabajando contra la iglesia de Dios, contra la iglesia del Señor, para enfriar al cristiano, para cerrar la iglesia. Pero ahí está el Espíritu de Dios trabajando, bendito sea el Señor, levantando a ese hermano a orar de madrugada, a orar, bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra que le estamos predicando esta hora de la tarde, esta palabra viene revelada por el Espíritu de Dios, aleluya. Y el Señor nos hizo sentir por un sueño que tuvimos, bendito sea el Señor, predicar esta palabra. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Y por la madrugada Dios me hacía experimentar que la brujería existe y es real. La brujería existe, pero Cristo es poderoso para romper todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, todo satanismo. Cristo tiene el poder para libertar. Los brujos están trabajando, pero el Espíritu de Dios está trabajando. El Espíritu de Dios está trabajando, mientras el diablo está trabajando para hacerle mal al hombre, para hacerle mal a la mujer, porque todo aquel que visita brujos está usado por el diablo para hacer males a su prójimo. Todo aquel que es brujo hechicero está usado por el diablo para hacer males a su prójimo. Pero el Cristo que nosotros predicamos, Él liberta de toda hechicería, de toda brujería. Y por la madrugada, como por la medianoche, estaba soñando, bendito sea el Señor. Estaba soñando con una persona que yo la reprendía en el sueño y le decía: usted está endemoniado, usted está usado por el diablo a esa persona. Y él me decía: todavía no me conoces, me dijo. En el sueño esa persona me dijo: todavía no me conoces. Y me hizo una mueca y me dijo: todavía no me conoces. Y se fue flotando por el aire y se fue siendo pequeño y se desapareció frente a mis ojos. Y yo solo le dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y me desperté diciendo: la sangre de Cristo tiene poder. Y es que la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aunque los demonios y el diablo estén trabajando, pero Cristo está trabajando con su Espíritu Santo. Cristo está levantando sus predicadores, sus hijos, a orar de madrugada. Ya no es tiempo de dormir espiritualmente. El diablo buscará estorbarnos a la hora de orar. El diablo buscará estorbarnos a la hora de buscar la presencia de Dios. Porque el diablo está tratando de enfriar a su iglesia. El diablo está tratando de cerrar su iglesia. Pero la iglesia de Cristo está orando, bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo debe estar orando. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero por la liberación de esa joven, pasaron una situación que no fue fácil. Pablo y Silas, dice que después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El diablo estaba enojado porque esa joven había sido libertada. Y es que cuando usted es libertado por Cristo, el diablo se enoja y no se queda de brazos cruzados. Buscará la manera de hacer de guerra a aquel predicador. Buscará las maneras. Pero la palabra de Dios dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice que recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Estaban bien asegurados, pero Cristo rompe las cadenas, aleluya. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es que Cristo es poderoso, Cristo es maravilloso, Él rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas de idolatría, Cristo rompe las cadenas de brujería, Cristo rompe las cadenas de todo vicio, Cristo rompe toda cadena de enfermedad, porque en Cristo hay poder, bendito sea el Señor, y Él es poderoso para libertarnos, Él es poderoso para sanar, Él es poderoso para liberar. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esos milagros de salvar las almas que las hace es el Espíritu Santo de Dios, que lo hace es Cristo. Cristo es que liberta al hombre de la idolatría, para que yo ya no siga adorando a la Virgen Suyapa, para que ya no siga adorando a la Virgen de Suyapa, a la Virgen de Santa Marta, porque todas estas supuestas virgencitas, todos estos supuestos santos que tiene la religión católica romana, los mismos brujos los tienen ahí, los mismos brujos los tienen ahí en su consultorio, porque la idolatría va de la mano de la brujería, y esto es abominación ante los ojos de Dios. Esto es pecado ante los ojos de Dios, hacerle mal a su prójimo. Pero Cristo manda a aquel brujo que se arrepienta, aquella bruja que se arrepienta, aquel que visita brujo para hacerle mal a su prójimo, aquel que visita brujo para ver qué número de las chicas es que va a jugar. El diablo lo tiene esclavizado en el pecado. Cristo quiere libertarte. Cristo quiere libertarte. Allá anda la mujer queriendo tener al hombre guacaleado, visitando brujos, hombres que también son sucios, pero Cristo es poderoso para romper esas cadenas. El Señor rompe toda cadena de brujería, toda cadena de hechicería. La sangre de Cristo tiene poder. El diablo no resiste el sello del Espíritu Santo. El diablo no resiste la presencia de Dios. El diablo no resiste el poder de Dios. Cristo rompe las cadenas. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si usted está enfermo, usted no necesita visitar ningún brujo. Usted lo que necesita es creerle a Cristo, creerle al Señor, darle cabida a la palabra de Dios. Eso es lo que necesita, bendito sea el Señor, darle cabida a la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios que queme todo lo que nos sirve. No necesita visitar ningún brujo para que lo sane, porque más demonios son los que le van a meter, agua sucia son las que le van a dar. Pero el Cristo que estamos predicando esta hora de la tarde, Él rompe toda cadena, Él rompe toda atadura, bendito sea el Señor. Si usted se encuentra enfermo esta hora de la tarde, solo ponga su fe en el Señor, solo ponga su fe en Cristo. Usted que está escuchando la palabra de Dios y se encuentra enfermo, bendito sea el Señor, solo crea en el Señor y el Señor hará una obra de sanarlo de toda enfermedad y de sanar su alma, bendito sea el Señor. Hasta aquí vamos a predicar esta palabra, porque vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle a Dios para que sea el Espíritu de Dios eterno ministrando nuestras mentes, ministrando nuestros corazones, ministrando nuestras vidas. Que sea el Espíritu de Dios rompiendo las cadenas,
Que sea el Espíritu de Dios rompiendo las ataduras. Oramos al Señor esta hora de la tarde, bendito sea el Señor. Padre, gracias esta hora de la tarde, Señor. Su palabra, Dios eterno, ha sido predicada, Señor eterno. Lo que hacemos, Dios, sea de hecho, sea de palabra, es para su gloria, es para su honra, Dios eterno. Mira, Padre, en la vida de ese hermano que ha escuchado tu palabra, Dios. La vida de ese amigo que ha escuchado tu palabra. La vida de ese hermano que anda apartado de tus caminos, Dios. Que ha oído, Señor, tu palabra. Señor eterno, que tu palabra no regrese vacía. Que tu palabra, Señor, haga efecto para lo que ha sido enviada, Dios eterno. Sabemos que usted es poderoso para romper toda cadena, Dios. Sabemos que usted es poderoso para romper toda atadura, Dios amado. Esas cadenas de idolatría, esas cadenas de brujería, esas cadenas de vicios. Usted es poderoso para libertar al hombre, Señor. Usted es poderoso para libertar la mujer, Señor. Sabemos que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Poder para sanar. Poder para libertar, Señor. Poder, Señor, para obrar, Dios eterno, en la vida del hombre. Para obrar, Señor, en la vida de la mujer. Esta hora, Padre, pasa tu mano poderosa, Señor. Pasa tu mano maravillosa, Dios eterno, esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios eterno, sea ministrando. Que tu Espíritu Santo, Dios eterno, sea quemando todo lo que nos sirve, Dios amado. Se rompen las cadenas, Señor, por el poder de la palabra, Dios eterno. Reprende todo espíritu de brujería. Reprende todo espíritu de hechicería. Reprende todo espíritu de adivinación. Que el fuego del Espíritu Santo queme todo lo que nos sirve. Y caramba, sojalama, y malama, sojalaya. Espíritu de Dios, quema todo lo que nos sirve esta hora. Y la catalaya, sojalaya, simalama. Y la mansa, y malaya, sojalaya, sima. Y calamansa, y malaya, sojalama. Y rabaya, sojalama, simalaya. Y rayamansa, y malabaya, sojalaya. Y rayamansa, y malabaya, sojalama. Toda obra del diablo a esta hora se quema. Que el fuego del Espíritu Santo sea quemando todo espíritu de brujería, sea quemando todo espíritu de hechicería, todo espíritu de adivinación. En el nombre poderoso de Jesús se cancela toda obra del diablo esta hora de la tarde, Señor. Esta hora, Dios amado, ahí donde está la enfermedad, Dios eterno. Ahí donde está ese síntoma de enfermedad, Dios eterno. Ahí, Dios amado, con tu mano poderosa, Señor. Ahí donde está esa enfermedad incurable, Señor. Ahí donde está esa enfermedad, Dios eterno, que para los hombres es imposible. Para ti todo es posible, Padre. Reprende todo espíritu de enfermedad, Dios eterno. Reprende todo espíritu de enfermedad, Señor. Por tus llagas hemos sido curados, Señor. Por tu palabra, Dios eterno, hayan sanidades, Señor. Por tu palabra, Dios eterno, hayan liberaciones, Dios. Por tu palabra, Dios eterno, tú sanes toda enfermedad, Dios eterno. Echa fuera todo síntoma de enfermedad, Dios eterno. Esa enfermedad, Dios eterno, de azúcar en la sangre, Dios eterno. Esa enfermedad de cáncer, Señor. Esa enfermedad de sida, Señor. Esa enfermedad de tuberculosis, Señor. Revienta todo espíritu de enfermedad, Dios eterno. Quema todo lo que nos sirve, Señor, esta hora, Padre. Todo problema, Dios, en la vista. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, pasa tu mano maravillosa. Pasa tu mano poderosa, Dios. Pasa tu mano gloriosa. Y esta hora, Señor, declaramos por tu palabra, Señor, que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Por sus llagas, Señor, hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido curados, Dios. Por sus llagas hemos sido curados. Lo creemos, Señor eterno, que toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Bendice las almas, Dios, que han escuchado tu palabra, Dios. Muchas gracias le damos esta hora, Padre, por su palabra. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios maravilloso. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.
Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha permitido predicar esta hora de la tarde.